Hola a todos, soy Irada y bienvenidos a otro episodio de Historias con Acento. Este espacio donde compartimos las experiencias de mujeres que como tú y yo decidieron emigrar y empezar de nuevo en Suiza. No importa cuántas fronteras crucemos, las raíces siempre saben volver. Y aunque el idioma cambie al hablar, nuestra historia no deja de sonar. Son historias con acento. Hoy tengo a otra invitada especial. Ella es de Murcia, la tierra que me vio crecer. Lleva viviendo en Suiza aproximadamente 8 años y su camino ha pasado por ser au pair, babysitter, paseadora de perros y hoy combina el negocio de Herbalife con un trabajo en una tienda de ropa. Además, estudió administración pública y más tarde ciencias políticas. ¡Wow! Y los domingos dirige clases de fitness online. Bienvenida, Estrella. Qué alegría tenerte aquí. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Un poquito nerviosa, que todavía no me acostumbro a esto de los podcasts, pero súper feliz de volver a verte y nada, lista para tu entrevista. Me alegra mucho, me alegra mucho. Sí, la verdad que también estaba esperando y deseando esta entrevista porque, bueno, eres de Murcia, tenemos eso en común, ¿no? Normalmente siempre empiezo con una pregunta típica, que es, Murcia es conocida como la huerta de Europa. Sí. Mi pregunta es, ¿qué te motivó a dejarla y empezar aquí en Suiza? Bueno, yo tengo que decir que a mí Murcia me gusta muchísimo, o sea, me encanta. Obviamente es donde nací y cuando tienes las raíces en un sitio, pues claro, eso siempre se lleva en el corazón. Pero sí que es verdad que ya desde pequeñita siempre me ha gustado mucho viajar. Cuando era más adolescente, lo que más tenía ganas era de aprender idiomas. O sea, es una cosa que siempre ha estado conmigo. Y bueno, de hecho empecé en la universidad con un pensamiento también de poder hacer un año fuera. Y bueno, ¿no? Como esas ganas de vivir fuera, probar, viajar, perdón, de ver otros países. Y entonces, bueno, creo que fue un poco así todo. O sea, el estar aquí en Suiza fue algo no planeado. Ahora te contaré. Pero bueno, siempre vuelvo. Voy muchísimo porque, bueno, ahí está también mi familia, parte de mi familia y para mí eso es casa, o sea, para mí Murcia es casa. Es un sitio al que siempre volveré, en el que siempre estaré, en el que viviré, pero sí que es cierto que, o creo, no sé, a lo mejor es mi sensación, pero cuando sales de tu país o de tu ciudad y vas fuera y, no sé, empiezas a conocer otra forma de vivir, te empiezas a relacionar con gente diferente, hay como algo que tienes ganas muchas veces de volver, pero se te hace difícil quedarte para siempre en un mismo sitio, ¿no? O sea, esa es, por ejemplo, como mi sensación. Entonces, sí, adoro Murcia y me encanta y me siento realmente en casa, pero también tengo esa sensación como de descubrir otros sitios, pienso en la cantidad de países que hay, ¿no? Y bueno, me gustaría, o sea, mantener eso, ¿no? Sí, como que tienes un espíritu aventurero, ¿no? Sí, un poquito sí. Sí. Eso está súper genial. Bueno, Estrella, tengo entendido que tu primer contacto con Suiza fue como au pair. Sí. Y es interesante porque, a diferencia de otros países, aquí en Suiza ese rol no está regulado de manera independiente, sino dentro del sector de servicios domésticos. Sí. Así que desde fuera parece una de las formas más rápidas o sencillas de empezar aquí porque al tener contrato con la familia, pues ya tienes la residencia, alojamiento. En tu caso, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué tal la convivencia con la familia que te acogió? Pues, o sea, yo lo hice también exactamente por lo que tú dices, ¿no? Yo tenía muy poquito tiempo para venir a Suiza, porque antes de venir a Suiza yo estaba en Roma, terminando ciencias políticas de allí. Y entonces, bueno, yo decidí venir a Suiza porque conocí a mi chico, que él también es de Murcia, pero llevaba mucho tiempo viviendo en Suiza. Y bueno, las circunstancias, después de ese año un poco de relación a distancia, pues nos hizo, bueno, plantearnos qué hacíamos, ¿no? Si volvíamos a España, yo venía aquí. Y bueno, yo una vez que ya había vivido fuera de España y estaba en Roma, en Italia, pues al final decidí, bueno, vamos a probar, ¿no? Entonces necesitaba como, quizás vamos a decir yo busqué como una vía rápida para poder entrar en Suiza, ¿no? Entonces, como au pair, es como
mucho más fácil, ¿no? Porque al final la familia es la que hace todo, ¿no? Los Sí, papeles, los documentos, tú ya tienes tu contrato, tienes alojamiento también. Y también creo que fue como una forma de conocer un poco, o sea, entrar directamente en la cultura suiza, ¿no? Sí. En vivir con una familia. La verdad que yo nunca lo había hecho, ni siquiera me lo había planteado, no sé, en ese tiempo, pero no sé, me pareció como una forma guay, ¿sabes? Fácil, sencilla, sin complicarme mucho. Porque claro, yo, bueno, hablaba inglés, hablaba italiano porque había estado en Roma, francés, pero no hablaba alemán. Y justo me vine a la parte alemana, o sea, porque en Suiza que se hablan 4 idiomas, pero está la parte italiana, la francesa y la alemana, pues yo me vine a la alemana, que obviamente yo no hablaba. Entonces, para mí el idioma era como, claro, necesito aprender el idioma para poder plantearme otro trabajo, ¿no? Claro, claro. Así que esa fue como la forma que yo encontré como más fácil, ¿no? Para entrar. Y la experiencia con la familia, pues la verdad es que tuve mucha suerte. O sea, me tocó una familia muy guay, eran 3 niños, y que es verdad que era como, o sea, al principio era como un poco de 3 niños, pero es verdad que las edades, bueno, eran 6, 8 y 13 años. Y bueno, la verdad que muy bien, porque con los niños podía hablar en inglés al principio, con la madre hablaba en italiano, con el padre hablaba en francés, o sea, era un poco mezcla de idiomas. Una mezcla, sí, sí. Pero fue, o sea, para mí estuvo muy bien porque, bueno, aprendí, ellos me pagaban las clases de alemán, el transporte público, yo tenía mis tareas y mis funciones con los niños en casa, pero luego tenía también mi tiempo libre y bueno, la verdad que estuvo genial. Sí que es verdad que al final es como todo. Yo, por ejemplo, no hice au pair con 20 años, ¿no? Yo ya tenía 30, entonces claro, también es verdad que después de un año yo sentí que ya me apetecía un poco esa libertad también de vivir con mi pareja, porque al final también yo había venido aquí, el motivo era él, y entonces pues la verdad que está bien. Es verdad que es como todo, ¿no? Cuando yo vine aquí no conocía a nadie, yo empecé a entrar en grupos de Facebook, de au pair, de babysitter, para buscar gente, Ya, claro. chicas, y hacer un grupito. Entonces, claro, ahí tienes experiencias de todo. Sí. Había chicas que estaban fantásticamente, que tenían familias geniales, y luego había pues, otras chicas que, bueno... Sí, he escuchado casos, sí. exactamente. Creo que lo más atractivo eso de venir como au pair es exactamente lo que tú has mencionado. Que obviamente tienes un alojamiento donde estar, la familia que te acoge, te paga los cursos de idiomas. Y sí, pero también, como tú dices, es convivir con una familia a la que prácticamente no conoces, exactamente. Claro, o sea, creo que es una experiencia muy enriquecedora, pero también, claro, tienes también ahí un factor un poco suerte de que la familia que te acoge, bueno, te haga como la convivencia fácil. También es como tú dices, o sea, llegas a un país nuevo, un idioma nuevo, en este caso para mí el alemán, ¿no? Forma de vida diferente, porque Totalmente. sí, estamos en Europa, pero al final, bueno, cada país, cada lengua tiene, bueno, una cultura diferente, entonces... necesitas como un proceso de adaptación, también echas de menos a tu familia, no sé, es un poco, bueno, no diría arriesgado, pero sí un poco desafiante, ¿no? Ese challenge de, bueno, a ver qué sucede. Entonces, yo creo que las primeras semanas también, o incluso el primer mes, siempre es un poco complicado, en el sentido de, bueno, estás en un sitio nuevo, tienes que adaptarte, pero claro, la familia juega un papel súper importante en cómo tú te sientas, ¿no? En esa experiencia. Entonces, bueno, yo diría que a lo mejor como recomendación, yo lo hice de manera privada, o sea, a través de una página web aquí en Suiza bueno, que ofrece este tipo de servicios. Yo quizás mi consejo sería mejor un poco buscar una agencia. Alguien que te tenga un poco de respaldo quizá en el momento que tú tengas algún problema, que ellos te puedan ayudar, ¿sabes? Cómo hacer los trámites y solucionarlo, sí. Quizá. Pero claro, quiero decir, creo que es una lotería. No. Totalmente. O sea, creo que no hay ningún consejo bueno o un consejo que te vaya a asegurar, ¿sabes? Que como esa experiencia va a ser buena. Al final es como, jolín, no sé, tienes que probar. O sea, sí. Yo me acuerdo también tener como varias entrevistas con varias familias. Sí. Es como que con algunas se nota, ¿no? Como el feeling, el feeling ese, ¿no? De, uy, no hay como esa química. Y así de entrevista a entrevista, pues conocí a esta familia y lo curioso era que ellos también era la primera vez que acogían a alguien como au pair. Y los dos, es decir, las dos partes estábamos con esa inexperiencia. Ellos no habían acogido a ninguna au pair, ni yo había sido au pair anteriormente. Pero la verdad que se fue dando muy bien. Obviamente, como toda su familia tiene sus cosas y tal, pero
sinceramente la estancia fue bastante Claro que enriquecedora y todo eso. o sea, venimos de sitios diferentes, entonces yo estuve muy bien con esta familia, pero claro, también, obviamente había cosas que a lo mejor, pues, yo tuve que hablar con ellos y discutir ciertos puntos que no estaba de acuerdo, o conforme iban pasando los meses, yo, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que es normal, igual en un trabajo también lo harían, ¿no? Sí, Y, sí. y en realidad para nosotras sí que es verdad que se junta un poco el aspecto personal con el laboral, porque también vives con ellos. O sea, es decir, no es como un trabajo que tú terminas tu trabajo y te vas, sino que te tienes que quedar allí. Pero bueno, al final creo que también es muy importante la edad que tengas, ¿no? O sea, con qué edad lo hagas, con qué madurez o con esa fuerza, un poco a lo mejor el tipo de personalidad, el tipo de carácter que la chica, o la persona que hace de au pair tenga a la hora de enfrentarse a eso de, oye, esto no me gusta o esto sí. Porque por un lado está también la familia que te toque, pero yo también entiendo que por el lado de la familia, ellos también pensarán, a ver qué persona viene a cuidar de mis hijos, porque Está metiendo al final ahí. estás trabajando, o sea, tú vas a cuidar de sus hijos. O sea, creo que también una responsabilidad importante. Pero bueno, yo es que también había oído muchos casos más negativos que positivos. No de Suiza, pero sí pues de amigas que habían ido, por ejemplo, a Inglaterra, tipo Londres, Australia. Entonces tenía como un feedback un poco, Sí. no sé, más negativo que positivo. Sí, sobre todo mi miedo era, como tú dices, pasa algo y no tienes como ese respaldo. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué hago luego? ¿Sabes? Claro. Estoy en un país, quizás, ¿sabes? No hablo el idioma. Estoy en un país en el que no sé a quién recurrir, ¿sabes? Claro, exacto. A ver, es como todo, claro, puedes coger tu maleta e irte, pero no estamos hablando de que tienes la casa al lado como para decir... Sí. Entonces, yo creo que ese miedo también, ¿no? De decir, ostras, y si no sale bien, a ver, no pasa nada, al final siempre puede volver a casa o puede salir, quiero decir. Pero claro, es también como todo, ¿no? Depende también de las circunstancias en las que vengas también al país, ¿no? O sea, yo me acuerdo que terminando mi año en Roma, estuve trabajando mucho para poder venir con un dinero, ¿no? O con un colchón para, Claro. en el caso de que algo sucediera, yo poder decir, coger mi avión, mi maleta, no sé, lo que pasara y poder volver a casa o salir de allí o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, en aspectos generales yo tengo que decir que es una experiencia que yo recomendaría. Porque lo primero que he dicho, ¿no? Es como una forma fácil de entrar en un país o en el país que tú quieras ir. Para la hora de aprender el idioma me parece que es lo mejor. Sí. O sea, es la mejor forma porque o sea, al final es como tienes que hablar el idioma, tienes que intentar hablarlo porque tienes que comunicarte, ¿no? Con los miembros de la familia. Pues sí. Entonces creo que para aprender un idioma, conocer un país o simplemente tener la oportunidad de viajar y vivir en otro sitio, creo que es una muy buena oportunidad, ¿no? También. ¿Cuánto tiempo estuviste con la familia? Yo estuve un año. Un año entero. Estuve un año entero. Vale. Y luego la familia, cuando yo terminé este año, querían que me quedara otro año más. Ajá. Pero claro, ahí ya es cuando... Bueno, yo estaba a gusto, o sea, porque también es que tuve mucha suerte, ¿no? En ese aspecto. Yo me acuerdo cuando llegué a casa y, jolín, yo en mi habitación dije, ostras, si es como mi piso en Murcia, ¿sabes? O sea, tenía una habitación súper grande, o sea, estaba súper cómoda, la verdad. Pero también es lo que te decían, un poco las circunstancias de la edad. O sea, no tenía 20 años, en plan de... Ya tenía 30, había venido por mi pareja, entonces era como que quería cambiar un poco Claro. eso. Y bueno, la experiencia con ellos me dio la oportunidad de mejorar mi alemán, bueno, mejorarlo, aprender alemán. Y como ya tenía experiencia con niños, ya podía trabajar también un poco con otros niños y fue ahí donde empecé también a trabajar con familia, Ajá. pero ya teniendo, o sea, ya no en casa, ya no viviendo con ella. Exactamente. Como Porque babysitter. Ya, y además también siendo babysitter es otro tipo de contrato, porque el de contrato de au pair es como un intercambio al final, ¿no? El Claro. dinero que recibes no es mucho tampoco. Claro. Y eso depende de la familia también. Claro, al final, claro, ellos te sufragan ciertos gastos como el alquiler, la comida, que es lo más caro aquí en Europa, perdón, en Suiza. Y luego aparte, bueno, tienes también, en mi caso también me pagaban las clases de alemán, la academia, y también me pagaban el transporte. Entonces, claro, está súper bien porque eso, nosotras que vivimos ya aquí, sabemos que es un gasto súper importante. O sea, que estamos... Por ese entonces yo podría hablar que, jolín, estaría hablando de cerca de los 2.000 francos así en gastos solamente en todo eso, ¿no? Totalmente. Incluso una habitación como la que yo tenía sería un apartamento aquí, a lo mejor en Zurich, por 1.600, 1.800 ya, ¿sabes? Sí. Entonces,
quiero decir, está muy bien. Luego a mí aparte me pagaban un sueldo, que claro, no era un sueldo como al uso, pero para lo que era un poco los gastos de, pues ya era un poco salida o el ocio, pues también te cubría. Creo que, a ver, el ideal a lo mejor de au pair es simplemente venir a vivir la experiencia. Desde luego no creo, no a ganar dinero porque es complicado. Si quieres ganar dinero tienes que tener, creo, desde mi punto de vista, otro trabajo, ¿no? En plan de soy au pair y luego camarera en los fines de semana o doy clases de español, no sé, algún rol así para tú poder ganar dinero porque en realidad, claro, al final ellos te están sufragando todos los gastos y claro, es lo que tú dices, no es un acuerdo, al final es un acuerdo que firmas entre tú y la familia, pero no realmente no es como un empleo al uso, ¿no? Como un contrato laboral. Sí. Sí, tu experiencia fue bastante buena, ya que eso, hemos mencionado hace un momento, no siempre ha sido así con otras experiencias. Y bueno, después tuviste otros trabajos. Bueno, ya hemos mencionado como babysitter, niñera en español. También trabajaste paseando perros. Una pregunta, ¿alguna vez sentiste frustración por no poder ejercer algo más cercano a tus estudios? Porque tienes 2 carreras. Sí. Bueno, claro, aquí está un poco el hándicap idioma. Yo, por ejemplo, cuando yo llegué a Suiza, mi goal, o sea, mi meta era como, yo había terminado de estudiar ciencias políticas, tenía que hacer el TFG, que lo terminé aquí en Suiza de manera online. Y lo que yo quería, mi pensamiento era trabajar en el consulado español, porque de hecho estando en Roma ya hice mi solicitud, se me aceptó, iba a hacer el examen, pero me coincidía con el último examen de la carrera. Entonces, claro, yo necesitaba la carrera para poder acceder a la oposición del consulado, pero a la vez tenía que terminarla. O sea, entonces tuve que elegir hacer el examen allí. Y bueno, y dije, bueno, ok, tengo esta posibilidad. De hecho, me acuerdo que no fue el consulado donde apliqué, fue en la embajada, que está en Berna. Y entonces, bueno, con ese pensamiento dije, vale, hay una posibilidad aquí para mí, me gusta, tiene un poco que ver con lo que yo he estudiado, con relaciones internacionales y tal. Dije, genial. Claro, entonces mi objetivo cuando llegué aquí fue, tengo que aprender alemán porque es uno de los requisitos para entrar en el consulado o en la embajada. De hecho, uno de los exámenes es una entrevista dependiendo del cantón en el que esté, en el idioma. O sea, en español también, en inglés, y luego que en algunos podías elegir entre francés y alemán. Entonces, claro, al final era como el alemán lo necesito, ¿no? Y claro, necesitaba un alemán fluido, no un alemán de preguntar por dónde está el baño. Como mi carte, vite. Exactamente. Entonces pensé en ese objetivo, ¿no? Digo, vale, ok, mi objetivo es mejorar el idioma. Entonces voy a hacer todo lo posible para eso. De ahí el trabajar, o sea, el estar de au pair y luego, por ejemplo, trabajar de niñera, porque al final también los niños te aprenden un montón. Los niños son súper estrictos con ese acento no es así, no has dicho la palabra correctamente, te has equivocado. Entonces era muy guay porque ellos me corregían muchísimo, ¿no? Entonces estaba muy bien. También es verdad que las circunstancias, o sea, mi vida dio un giro bastante importante en ese momento y es que mi madre falleció. Entonces para mí eso también supuso como un super cisma en mi vida y claro, todo se detuvo un poco, ¿no? De hecho, el pasar al dog sit, ¿no? a pasar perrete, fue un poco por eso, ¿no? Porque yo estaba en un momento donde me encontraba bastante mal, tenía una fuerte depresión y entonces busqué un trabajo donde no tuviera que hablar con gente, no tuviera que relacionarme con nadie y de ahí vino un poco el trabajar con perretes porque, bueno, ellos son súper, o sea, me sentí muy acompañada, para mí era muy fácil, no tenía que enfrentarme quizá. Era una forma como de protegerme, ¿no? No tenía que enfrentarme a una conversación con gente, a explicar por qué yo me encontraba así. Entonces me ayudaba a salir de casa porque tenía que pasearlos, tenía que ir a por ellos. Entonces la verdad que, claro, ahí un poco cambió todo, ¿no? Mi pensamiento o mi objetivo en ese momento durante unos años se detuvo por esta circunstancia, ¿no? Y bueno, en ese proceso fue donde llegó a mi vida un poco el tema de trabajar por mi cuenta, del marketing multinivel, porque mi madre ya tenía o sea, mi madre ya trabajaba, en este caso en Herbalife, llevaba como 10 años, y bueno, en el caso de Herbalife es que es una empresa heredable, y entonces pues pasa de padres a hijos en 3 generaciones, y bueno, eso estaba allí para mí, yo mensualmente recibía un cheque
aunque mi madre ya no estaba. Y bueno, pues un poco todo, ¿no? En mi proceso de sanación y recibiendo ayuda de mucha gente pues valiosa y que tenía que ver con esto, pues bueno, ahí fue donde decidí un poquito empezar con el negocio. Empecé más bien por mí, ¿no? Por curarme, volver a tener buenos hábitos, juntarme con una comunidad donde, bueno, se movían, hacían deporte, actividades, porque yo necesitaba un poco eso, ¿no? Y luego el tema de entrar, por ejemplo, en Tommy Hilfiger, en la boutique donde yo estoy ahora, vino también por tuvo que ver con volver a salir, volver a relacionarme con gente, ¿no? Como que empujarte, ¿no? Sí, a tener, ese empujoncito. claro, un poco esta toma de contacto otra vez con el mundo real. Y porque me acuerdo que al principio solamente lo hacía los sábados, pero era como una forma de obligarme, ¿no? Porque yo no podía decir que no quería ir o que era un trabajo. Tenía un acuerdo, tenía que ir todos los sábados, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco esa combinación de mi proyecto, mi negocio con este trabajo, que la verdad que me ayudó otra vez como a volver a relacionarme con la gente, a conocer gente nueva. A reconectar. Sí, han sido como 2 etapas, ¿no? Esa etapa de cuando yo llegué con mucha ilusión, con muchas ganas, conocí mucha gente, mi grupo de amigas. Y bueno, un poco ese parón debido a esta pérdida, ¿no? Y entonces ahí empezó otra nueva etapa, ¿no? También yo era una persona diferente y bueno, creo que es algo que te marca mucho. Por supuesto. Esa situación de depresión no era porque te provocó de alguna forma emigrar y vivir aquí en Suiza, sino fue a raíz de la pérdida de tu madre, concretamente, ¿no? Claro, y también tiene que ver 100% con eso, pero claro, también perder a un familiar cuando está fuera de casa es súper difícil. O sea, claro, tú imagínate, yo me enteré de la noticia estando aquí y entonces al día siguiente tuve que volar y entonces fue muy difícil, ¿no? Creo que otra de las cosas, bueno, de vivir fuera de casa y de emigrar y de buscarte como la vida fuera de casa, ¿no? Cuando pasan ese tipo de cosas es muy difícil. O sea, no sé, recuerdo ese día, obviamente la noticia ya era devastadora, pero estar como, en este caso, por ejemplo, lejos de mi hermano, lejos de casa, creo que tiene como un sentimiento que creo que es también humano, ¿no? Pero de culpabilidad, ¿no? De no estaba allí, no puedes solucionar, o sea, yo no hubiera podido hacer nada, ¿no? En este caso, bueno, la muerte de mi madre fue inesperada, fue de una manera natural. Entonces, claro, era una sensación como de culpabilidad, de que yo no estaba allí, aunque yo no podía haber hecho nada, pero igualmente es un sentimiento, no sé, como muy, no sé, desesperanzador, ¿sabes? Como tienes como esa impotencia de yo estoy aquí. Entonces empiezas como a plantearte, porque este tema de la inmigración, o sea, de emigrar y de vivir fuera, también tiene, obviamente, hablando de la muerte de un familiar, es muy duro, pero también tiene como esa connotación un poco de culpabilidad de estoy lejos de mi familia, debería estar en casa, debería estar cerca de los míos, ¿no? Es como algo que tú quieres hacer y te sientes bien, pero por otro lado tienes como, no sé, un sentimiento extraño, ¿no? No sé, como de abandono, como que estás dejando a un lado tu familia. Realmente no es así, al final estás eligiendo tu camino y tu camino te ha traído aquí. Pero creo que es complicado, o sea... Sí, ya claro, durante ese proceso, pues, como tú has dicho, sucede una pérdida. Sí. Esos sentimientos gestan y es como empiezan a aparecer. Yo creo que es parte de un proceso normal de... Como tú dices, quizás no hubieses podido hacer nada, pero era inevitable que sintieses de esa forma. Sí, wow, lo siento mucho. Debió haber sido bastante duro, bastante difícil ese tiempo. O sea, es que fue... No podría explicarlo, ¿no? Al final... Claro, era mi madre, o sea, es la persona más importante de mi vida y en mi caso, por ejemplo, yo tenía una relación con porque bueno, quiero decir, es mi madre, pero no todo el mundo a lo mejor tiene una relación buena con su madre o sana, que también está bien, o sea, al final cada uno, o sea, somos familia, personas, pero en este caso mi madre para mí era un pilar fundamental, o sea, era la persona que me acompañaba en todo, o sea, era la que me empujaba, la que yo le decía, voy aquí, vete, hazlo. Entonces, claro, era una persona muy presente, mucho en mi día a día. Entonces, claro, esa noticia cambió todo, ¿no? Cambió todo para mí y sobre todo, bueno, claro, entrar en una depresión y la vida
se ve de una manera totalmente diferente y encima estando lejos de casa, ¿no? Ya. Entonces, claro, tienes ese sentimiento de que yo durante ese año yo volví mucho a casa. Yo cada mes iba como una semana o estaba 2 semanas allí, volvía, tenía aquí a mi pareja, a mi chico, pero luego tenía allí a mi hermano, a mi sobrino. Entonces, durante un año fue un poco caótico, ¿no? Iba, venía, estaba allí, necesitaba estar con ellos, pero a la vez se me hacía muy difícil también estar allí en Murcia, porque todo él me recordaba a ella. Ajá, ya. Y entonces venía aquí un poco para Como desconectar un pero estaba aquí y echaba de menos a mi hermano porque sabía que lo estaba, ¿sabes? Y entonces fue una situación súper difícil. O sea, perder a una persona y perder a tu madre creo que es súper complicado. O sea, creo que es una situación a la que nunca piensas cómo te puede enfrentar, porque ni siquiera lo pensamos, no queremos pensarlo. O sea, no te lo imaginas. Entonces, enfrentarse a ello sin tener tampoco cero herramientas, te sientes como muy sola, a pesar de que estás rodeada de gente, es complicado. Pero hacerlo en otro país, Incluso el doble, ¿no? El reto es doble. Sí. O es mucho más difícil. sí, es mucho más difícil. Wow. Luego me tiene un tema un poco... No, sí, no. Bueno, de eso se trata. Estamos Sí. para hablar de esas cosas, ¿no? Que muchas veces no se cuentan, ¿no? Sí. Muchas veces se muestra la faceta guay o cool de emigrar. Sí, Sí. no, tenemos nuevas experiencias, nuevo país. Bueno, Suiza es un país muy bonito, la Sí. verdad. No hay nada que decir en contra de eso. Pero claro, luego está el proceso de una de las personas y mucho más en esta situación tuya que es perder a alguien y sobre todo a Sí. alguien tan importante que es como tú ya has mencionado, estuvo en Sí. cada proceso de tu vida, es tu súper amiga, ¿sabes? Aparte de Correcto. madre, por Sí. supuesto. Wow. Sí. Me quedo sin palabras. Sí. Muchas gracias por contarnos esta parte que quizás también es dolorosa, ¿no? Volver a reabrir ese capítulo de tu vida. Y es bonito porque, en cierto modo, porque has dicho algo ahora, no sé, que creo que también tiene que... O sea, me recala mucho a mí en el sentido de que muchas veces, como esa parte intentamos ocultarla. Yo durante mucho tiempo no quise hablar de ese tema, me costaba mucho decir mi madre ha fallecido, mi madre se ha ido, era muy complicado para mí. Imagínate también cuando al tiempo yo empecé mi negocio, yo quería... O sea, yo hablaba solamente de mi trabajo, mi negocio, y siempre evitaba como esa parte, ¿no? de la historia, pero es fundamental porque por eso que pasó yo estoy aquí y soy la persona que soy hoy. Y entonces a veces, bueno, esas situaciones pues también te cambian la vida, obviamente, y son parte de tu historia. Entonces creo que es súper importante. Llegó un punto donde me di cuenta que yo quería hablar de ello porque mi madre, o sea, es muy importante en muchos sentidos. Obviamente me dio la vida, o sea, fue una madre espectacular, pero también dejó un legado en mí, ¿no? Yo ahora el negocio que tengo también es gracias a ella. Entonces creo que es como quiero, ¿no? Ya ni siquiera la necesidad, pero quiero hablar de esto, hablar de ella, contar un poco esta historia. O sea que también te doy las gracias por darle voz en Por alto, supuesto. así. Pero creo que también es importante, ¿no? Porque sí que es el momento más difícil de mi vida, el más duro y el más triste, pero también forma parte de lo que soy hoy y de donde estoy hoy, ¿no? Exactamente. Y ella sigue formando parte de mi vida, entonces siento que quiero hablar de ella, quiero que, bueno, la gente que me conozca también la conozca a ella a través de mí, ¿no? Sí. Y creo que también eso me hace sanar, en cierto modo. O sea, hablar de esa manera de ella y hablar de lo que pasó, eso también me hace sanar. Y también, no sé, me hace estar mejor aquí en Suiza, ¿no? O sea, es como, no sé, es como un proceso, sí, diré de sanación y me ayuda a estar aquí y a estar tranquila, a sentirme cómoda con la decisión que tomé y que a ella tanto le gustó y que a ella le encantaba que yo viviera fuera y viajara, porque entonces ella siempre tenía la excusa para venir a verme, entonces fue bonito. Ella vino muchísimas veces a Suiza, igual que a Roma también. Entonces, bueno, creo que es también algo, no sé, algo que quizá al principio me costaba mucho hablar y ahora creo que, no sé, me hace mucha ilusión. Quizás no sería la palabra ilusión, pero me hace feliz, ¿sabes? Como hablar de ella de esa manera. Sí, bueno, es mi percepción, o quizás yo lo entendí, es como al tener presente tu madre con el negocio que llevas ahora es como si perdón, era al revés. Es decir, el negocio que tienes ahora es como tenerla presente a Sí, ella, ¿no? totalmente. Es como darle honor a ella, ¿no? Sí. A todo el legado que te dejó, ¿no? Fíjate que
eso ha sido ahora que lo he interpretado de esa manera, porque al principio mi sentimiento era de culpa. Porque ella siempre, bueno, yo la ayudé mucho en su negocio también y en todo lo que pude, pero yo nunca me involucré 100%, ¿no? Porque yo creía que como que mi madre era una persona súper activa, dinámica, tenía un montón de empatía con la gente, conectaba súper bien. Entonces yo decía, guau, es que mi madre, o sea, es como, es perfecta para este negocio, porque es un negocio de relación de personas, conocer gente, crear una red de contacto. Y mi madre en eso era maravillosa, ¿no? Aparte, obviamente ella tuvo un resultado con el producto espectacular. De hecho, bueno, mi madre empezó también el negocio a través de un divorcio, o sea, se divorció de mi padre, ella no tenía, había estado muchos años sin trabajar. O sea, imagínate, fue también un momento de inflexión, fíjate, coincidencias, ¿no? O sea, ella conoció el negocio en un punto muy complicado de su vida y en mi caso también fue así, ¿no? Como un poco el paralelismo. Y entonces ella se convirtió en una persona, como ya decía, una empresaria, una mujer de negocio. Entonces fue fantástico, ¿no? De ver mi madre, que era como una ama de casa, a de repente, no sé, floreció muchísimo, ¿no? Ver ilusionada nuevamente. Y ella siempre me decía, esto es para ti, porque puedes hacerlo en muchos países, te encantan los idiomas, te encanta viajar. Pero yo nunca lo veía, ¿no? Entonces, al principio, cuando yo decidí empezar el negocio, para mí fue un sentimiento de culpa, madre mía, era gigante. Porque yo sentía como, ahora que ya no está, hacerlo, o sea, me parecía como incluso una traición. Entonces fue súper difícil para mí, ¿no? Entonces, durante unos años yo hacía el negocio y no, hacía el negocio y no. O sea, era como le ponía muchas ganas, pero luego... Como que algo te detenía, ¿no? Sí, tenía esa sensación, ese sentimiento de culpa, de por qué lo estoy haciendo ahora y no cuando ya me lo... ¿Sabes? Pero al final todo el mundo tiene... O sea, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene su momento, ¿no? Exactamente. Y aunque ella, por ejemplo, quizás sí que lo veía, o sea, a través de sus... O sea, ella sí era capaz de ver en un futuro que esto sería para mí. Yo todavía no era... Quizás tampoco tenía esa seguridad en mí misma, no me veía tampoco capaz, ¿no? O tenía esa mentalidad mejor mucho más de empleada en el sentido de esto es lo que tengo que hacer y ya está. Y ella, sin embargo, me veía como, wow, no, tú puedes, no sé, bueno, una madre, ¿no? Sí, en resumen. Entonces, eso que has dicho ahora es súper bonito para mí porque cambié el chip de esa manera. En lugar de ponerla a ella como excusa, la puse como un motivo, ¿no? Y de repente darme cuenta que mi negocio hoy es su legado. No sé, me parece como... para mí es muy importante. Sí. Y me conecta mucho entonces con mi propósito de cara a mis clientes, a mi equipo, a todo. Entonces la verdad que, no sé, bueno, tiene también creo que también es parte del proceso de sanación, ¿no? Pasar por esas etapas un poco del duelo donde sientes rabia, culpabilidad, esa ira y luego al final vas como aceptando porque sabes como es un dolor que nunca se va. O sea, es algo que siempre tiene, es una especie de tristeza de fondo que te acompaña, pero creo que cuando pasas como por todo ese duelo, te das cuenta que al final es como, bueno, aprende, voy a decir, creo, que a vivir con ese sentimiento y con esa nueva situación. Y, bueno, empiezas a buscar herramientas, ¿no? Y al final, algo que para mí fue súper duro y que me costó mucho, en este momento me ayuda muchísimo a conectar con ella, ¿no? Al final, como tú has dicho, esa frase de ella está súper presente ahora, o sea, más que nunca en mi vida. Y entonces, pues también, eso también me hace estar como muy en paz, ¿no? Con mi propósito. Sí, bueno, yo lo que entiendo es que al principio la idea de empezar en este negocio y lo relacionabas con la pérdida de tu madre era como un obstáculo para avanzar, pero ahora lo ves como como algo más motivador, ¿no? Exacto. Que te empuja, que es como esa energía que necesitas, ¿no? Sí. Me parece muy bonito, me parece maravilloso en ese sentido, es decir, en el sentido de ahora, en esa situación en la que estás y que veas aquello que quizás en el inicio fue como algo difícil, como un obstáculo, obviamente por el dolor, por la tristeza, culpabilidad, pero ahora lo ves como como un motor, ¿no? Que te empuja y te lleva. Muy bonito, me encanta. Wow, muchas gracias nuevamente por contarnos esa parte de tu vida que creo que, bueno, dices que ahora es poco más fácil que al principio. Y nada, gracias por abrirte a mí, a nosotros, a los que nos están viendo. Esa parte de ti, de tu vida. ¡Hola! Te hago una pequeña pausa. Si todavía no lo has hecho,
es ahora el momento de hacerlo. Dale al botón suscribirte, ya que me estarías ayudando a crecer más y te lo agradecería muchísimo. Bueno, ya no te interrumpo más. Continuamos con el episodio. ¡Chao! Bueno, vamos a cambiar un poquito antes de... Porque también para mí es importante hablar también de lo que estás haciendo ahora, pero antes de saltar a esa faceta de tu vida, quiero preguntarte algo que tiene que ver con lo que estudiaste, ¿no? Sí. Y algo que también tiene que ver con Suiza, vamos a ahí mezclar un poquito. Es, como alguien que estudió ciencias políticas, ¿hay algo que te sorprenda especialmente de la política o la sociedad suiza? No sé si estás muy ¿sabes? En eso. No sé, pero tú has estudiado, ¿no? Es como, desde mi punto de vista, ¿no? Con los conocimientos de ciencias políticas, tú hay algo que... O sea, creo que conozco lo básico, ¿no? Como quizá del mundo de la política. Estos últimos años sí que he empezado, o este último año, mejor dicho, sí que he empezado un poquito más a interesarme por el tema de la política, porque al final, claro, no estoy quizá una persona, o sea, una ciudadana suiza con todos los papeles, ¿no? Digamos. Pero sí que es realidad que al final vivo aquí. Entonces me parece, o sea, creo que es súper interesante, ¿no? Y necesario también conocer un poquito el sitio en el que estás, ¿no? Yo me acuerdo, al poco de estar aquí, hacer muchos tours para conocer un poco sobre la historia, la política de Suiza, porque, bueno, al final el sitio donde vive, y creo que igual que estudiar el idioma para, bueno, formar parte de la cultura del país, integrarte, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con todo, no solamente el idioma, sino las costumbres, la forma de vida, las personas, la política, porque al final todo es política, ¿no? Todo lo que nos envuelve. Y obviamente, claro que para mí fue súper sorprendente en muchos aspectos, ¿no? Quiero decir, Suiza tiene cosas muy buenas. Tiene como sus luces y sus sombras como todos los países, como ¿no? Porque todos, obviamente creo que cuando algo importante también, o por lo menos que a mí me ha pasado y creo que con mucha gente que he hablado le pasa, es que cuando también sales de tu país empiezas como a ver mucho las cosas positivas que tu país tiene. Porque sales de tu país diciendo, porque esto es una mierda, porque esto no sé qué, esto no funciona, esto tal. Pero cuando sales de tu país realmente te das cuenta de... Obviamente hay cosas que no funcionan y hay cosas siempre que hay que mejorar y siempre hay temas o áreas en la economía, en la política, que no funcionan correctamente ni como debieran y se tienen que solucionar, ¿no? Pero también hay otras muchísimas cosas que antes no valorabas y cuando te vas de tu país es como, madre mía. Empiezas a verlo con otros ojos. Totalmente. ¿Verdad? Y creo que eso también es muy bonito. O sea, eso también es que forma parte de emigrar, ¿no? De repente ver que... creo que siempre pasa, ¿no? Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierdes. Exactamente, ¿no? Sí. Sí. Entonces, en este caso no es una pérdida porque al final siempre vuelve a casa, pero creo que es importante que cuando sales fuera ves todo con otra perspectiva. Sí. Tremendo, o sea, no sé, yo ahora cuando voy a España, cuando estoy en casa, cuando estoy con mi hermano, con mis amigos, no sé, es que valoro las cosas de otra manera. Las pequeñas cosas que yo antes no me daba cuenta, ahora para mí son como estar en el paraíso, ¿no? Sí. Entonces los pequeños detalles, ¿no? Como española, como hispanohablante, con toda esta cultura hispanohablante, no sé, son cosas que yo creo que echamos muchas cosas de menos, que aquí, por ejemplo, en Suiza es diferente por la forma de ser, ¿no? Pero en el tema de la política que estábamos hablando de esto, claro, hay muchas cosas que aquí a mí me encantan, ¿no? Y si tengo que decir que tiene que ver con el tema de la política, o sea, a mí, por ejemplo, el tema de la participación ciudadana, de las votaciones, ¿no? De que aquí absolutamente o casi todo se vota, me parece increíble. O sea, es que me parece como la ciudadanía se involucra de esa manera en, ¿sabes? Como en la toma de decisiones. En la toma de decisiones dentro de la política suiza, ¿no? Pero todo tiene sus dos lados, porque al final, claro, para mí todo la base es la educación. O sea, la educación aquí se ve, creo que, o sea, la educación que los ciudadanos, que los suizos tienen, ¿no? Creo que es muy diferente también porque son formas de criarse, formas de educarse diferentes. Sí. Entonces, claro, ellos también tienen como una predisposición a eso ya desde muy pequeños. O sea, creo que ellos entienden la importancia de formar parte de ese proceso, ¿no? De toma de decisiones o de ser parte, porque al final somos parte de la política, somos la parte más importante del pueblo, la ciudadanía. Entonces creo que eso los suizos lo tienen muy claro.
Entonces, claro, yo muchas veces pensaba, no sé, a lo mejor quizás esto es un poco polémico, pero claro, ellos votan muy a menudo. Todos los meses tienen algún tema en el que tienen que participar. Entonces yo muchas veces pensaba, por ejemplo, en el caso de España, ¿seríamos capaces de hacer eso? Porque en España nos quejamos muchas veces de si hay que volver a votar, no sé qué. Sí. Entonces, claro, eso requiere como de un compromiso como ciudadano muy importante. Entonces creo que eso también a veces falta, ¿no? en España. Luego, claro, tiene otro tema que creo que es el más importante de todo y el que más te sorprende, por lo menos creo que en mi caso en España, que tiene que ver con la corrupción. El porcentaje de corrupción en Suiza. Si lo comparas con el porcentaje de corrupción en España, claro, o sea, es un dato que da miedo, ¿no? Pero quiero decir, hay muchas cosas que serían maravillosas, ¿no? De poder llevarnos de aquí. Sí, no, sí, entiendo lo que dices. Pero claro, entiendo que obviamente estamos en estados democráticos también diferentes, que funcionan de una manera diferente. Entonces, claro, todo tiene un proceso y claro, una evolución diferente, porque al final nuestros orígenes y la forma de cada país es muy diferente, ¿no? Pero sí, o sea, me sorprendió. O sea, me acuerdo que también al poco tiempo me compré un libro también en inglés que hablaba un poco de todo eso, ¿no? De la historia, el origen, todo la participación de Suiza en determinados conflictos, eventos históricos, un poco todo historia de Suiza, ¿no? Política e histórica. Y entonces, pues también es sorprendente, ¿no? O sea, quiero decir, muy diferente en ese aspecto. O sea, creo que tenemos mucho que aprender de ello en ese aspecto, o que ya no aprender sería genial, ¿no? Pero también las circunstancias a veces no te permiten copiar un modelo así, o sea, llevarlo, o sea, eso no funciona. Pero es de todo, ¿no? O sea, igual que veo eso también, lo que te comentaba, veo cosas que España tiene que son maravillosas y que también sería genial tenerlas aquí, ¿no? Sí, o sea, al final sería súper, no sé, sería muy guay tener lo bueno de cada uno, y crear otra cosa, ¿no? Sí, wow. Pero bueno, es como todo. Creo que cualquier país, cualquier sitio tiene sus luces y sus sombras. Por supuesto. Y bueno, parece que he entendido que eso para ti te parece positivo y alguna cosa negativa o algo de la política que te parezca súper negativa y digas tú, esto me huele a chamusquina o perdón, o algo así, o no te agrada en lo absoluto. Quizá, o sea, bueno, es como te he dicho, ¿no? Que sea cuestionable. Sí, como al final también la política es todo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, aquí, quizá, ¿no? Diría un poco el tema laboral. O sea, aquí me sorprende mucho el tema título, estudios, cursos. O sea, como que tienes como ¿cómo decirlo? O sea, necesitas de mucho, dependiendo al puesto al que quieras acceder, a la posición en la que quieras tener, dependiendo de si, por ejemplo, lo que tú has estudiado fuera se puede convalidar, no convalidar, te vale, no te vale, ¿no? Que eso también es normal, obviamente, que, no sé, no es lo mismo estudiar Derecho en España que estudiar Derecho en Suiza. No, hasta ahí lo entiendo perfectamente, ¿no? Perfectamente. Te he tocado ahí la Sí. Pero sí que es cierto que fuera de ella, lo que tú hayas estudiado tu carrera, por ejemplo, en España se valora muchísimo la experiencia. Se valora la experiencia, se valoran otros conocimientos que a lo mejor no tengan tanto que ver con la carrera o con los estudios que hayas tenido regulados, ¿no? En plan de... obviamente hay puestos de trabajo a los que tienes que acceder con una titulación porque es como un requisito, o sea, imprescindible. Es decir, dependiendo... En eso lo tengo súper clarísimo, ¿no? Pero aquí, o sea, a mí me alucina, por ejemplo, que... Voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo como muy al principio, ¿vale? Cuando yo estaba todavía de au pair y empecé como diciendo, bueno, voy a ver cómo me muevo en el mundo laboral aquí, qué puedo hacer con lo que yo tengo, ¿no? Y entonces me acuerdo, no sé, de aplicar a un supermercado para estar de reponedora. O sea, imagínate algo súper... Entonces necesitabas tener una lere de no sé qué. Y yo decía, o sea, yo alucinaba, ¿no? Como en el plan, voy a estar poniendo como bote en la estantería. O sea, quiero decir, no voy a ser jefa de departamento, ni voy a estar en ningún puesto... O sea, quiero decir, aquí necesitas como estudios para absolutamente todo y que estén regulados y reglados por Suiza. Claro. Entonces, eso me parece increíble para los ciudadanos, o sea, la gente que es suiza y que ha estudiado aquí, porque al final es como una apertura de mercado laboral increíble. Pero claro, si vienes desde fuera...
Ya. ahí está como más complicado. Ya, y desde antes de venir a Suiza, bueno, una amiga me contaba exactamente que aquí incluso la persona que limpia, se la limpia, tiene un Ausbildung, bueno, Ausbildung, un estudio no específico. Yo decía, es súper exagerado, pero cuando, como tú dices, te enfrentas y en el mercado laboral, empiezas a buscar, sí, prácticamente para todo tienes que Sí, tener sí, sí. el estudio específico El para título para lo que sea, o sea, desde una formación profesional que sería mejor la LERE, ¿no? eso. Ujú, ujú. Aquí así, hasta, bueno, una carrera, un grado, un máster, una especialización, Claro. o sea, entonces, claro, es como el acceso, es como, o sea, como está basado solamente en los títulos que tengas, pero quizás a lo mejor no en tus habilidades Ajá, ajá. o tus conocimientos, ¿no? Ujú. Entonces, quizás ahí es donde yo, ¿no? Me veo como más, o sea, como... Limitada. Sí, diría en ese sentido. Sí. Es como, o sea, al final puedes acceder a buenos trabajos, puedes encontrar muy buenas oportunidades, pero se te va a hacer mucho más difícil, obviamente. Por ejemplo, el tema que tú has dicho de limpiar, ¿no? En el tema de niñera, de babysitter, o sea, yo tuve mucha suerte porque las dos familias con las que trabajé, una era española suiza y el otro matrimonio, la otra familia, eran mexicano-italiano, ¿no? Entonces, quiero decir, eran hispanohablantes, por lo menos, al menos la mitad del núcleo familiar, vamos a decirlo así. Entonces, ellos me contrataban porque lo que ellos querían era que yo hablara español con los niños, ¿no? Que ahí también fue donde esos 2 años mi alemán fue un poco a pique, ¿no? Abajo. No me Pero, jodas, sí, sí. porque claro, la idea era que yo hablara español para que los niños no perdieran el claro. idioma. Claro, claro. Entonces, yo tuve esa suerte porque ellos buscaban esos requisitos y querían esto, ¿no? Y además yo tuve muy buenas recomendaciones por parte de la familia de Oper, ¿no? Pero en realidad también necesitas tener unos estudios para estar cuidando de niños. Y necesitas tener muchas cosas porque, claro, también es cierto que tienes la responsabilidad de que estás al cargo de niños, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso claro que lo entiendo, pero claro, esto no te digo, ya no te digo ni que esté ni mal ni bien. O sea, en mi sentido era negativo porque, claro, yo venía de España donde tú te quedas a cuidar de tu vecino con 14 años y tu vecino, ¿sabes? Sí, Como sí, un poco así, ¿no? Que por eso te digo que esté bien lo de España y mal lo de aquí. Al contrario, seguramente aquí es correcto no hacerlo así. Sí, son diferentes. Pero para mí, claro, en mi situación, como eso era negativo, en el sentido de me dificultaba, Sí, por ejemplo. claro, como o sea, encontrar más opciones, ¿no? Por así decirlo. Sí. Sí. Lo típico es, no sé, lo típico, bueno, como Murcia, ¿no? Sabes que hay muchísimas empresas de estas, de verduras, de Sí, almacenes, sí. ¿no? Y claro, a veces cuando, bueno, lleva poco tiempo aquí, a veces la opción, ¿no? Que porque no hablo muy bien el alemán, Claro. pues las opciones se reducen a las ofertas de trabajo. Pues obviamente optas por trabajos que quizás son menos cualificados. Correcto. Piensas aquí en Suiza. Sí, claro. Y luego, pues obviamente en España, o bueno, en Murcia concretamente, puedes ir a trabajar en almacén en el verano, por ejemplo, ¿no? El Sí, típico, sí. estoy estudiando la carrera, pero en verano Una quiero fábrica, un ganarme almacén. algo, ¿no? Pues no te dicen mucho, vale, vente, como no vas a hacer, no requieres, como tú dices, no vas a ser jefa ni de sección ni nada, pues no pasa nada, pues. Pero claro, aquí cambia todo, cambia totalmente. Vas y buscas para trabajar como operadora de, bueno, lo que sea, en un almacén, y aquí te piden, obviamente, eso, Sí. que tengas conocimientos y estudios en eso específicamente. Y es, claro, tú puedes aplicar y tal, pero obviamente quien va a tener muchas más oportunidades, obviamente va a ser el que Siempre. presente el certificado, ¿no? Y como tú dices, para mí también fue algo no chocante, sí, algo negativo al principio. Ahora ya estoy acostumbrada, ya han pasado los años. Claro, por eso te quiero decir que no quiero decir me parece mal. No, porque no estoy diciendo que lo que se hace en España esté bien y aquí mal, o lo que se hace aquí esté bien y en España mal. Al contrario, ¿no? O sea, o bien o mal, es igual, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, como nosotros venimos quizá, o sea, yo no creo que no... Esta cultura de la titulitis o del tienes que tener todos estos títulos, no viene así, ¿no? Creo que en España, o sea, Obviamente, también sí. obviamente estoy fuera mucho tiempo, pero yo todo el tiempo que he estado en España, desde que fui adulta oficial, siempre he trabajado, ¿no? Y entonces, el cómo te presentas en una entrevista, tus actitudes, tus habilidades, tus conocimientos, pues muchas veces, o sea, o tu experiencia pesaba muchas veces más que realmente el título que tuvieras. También es cierto que luego, por ejemplo, pensando un poco, luego en España también quizás como se agarran muchísimo de la experiencia. Entonces, al principio cuando estás buscando trabajo, Ay, sí. es como tienes que tener 5 años de experiencia. Tú, tengo 18 años. Es como el pez de Como Diego. tenía que haber empezado a trabajar con 14, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, al final es como...
es todo un poco lo que hablamos, sus luces y sus sombras. Es decir, que todo tiene, o sea, aquí tienes como unas facilidades o aquí tienes como, por ejemplo, unas opciones o quizás tienes como el trabajo, el contrato, el sueldo, el salario, las opciones laborales, las condiciones laborales son también diferentes, pero ya te digo, creo que es como puedes encontrar lo positivo y lo negativo tanto aquí como allí, ¿no? Ya. Pues sí, efectivamente. Y, a ver, no sé si... Quería preguntarte algo también. Que Sí. tú, bueno, eso, como alguien que vuelvo a decir que he estudiado ciencias políticas y sabe un poco de esto, y ya hemos estado hablando también, ¿no? De esas cosas que te parecen, ¿no? En cuanto a... no sé si compararlo con España, en Suiza, ¿tú cómo ves las oportunidades para gente migrante? ¿Tú crees que es más fácil? No sé cómo... A ver, no sé cómo plantearte la pregunta. Sí, te estoy entendiendo. A ver, es como... Este tema es súper complicado. Yo creo que tanto en Suiza como en España. Porque hablamos como la regulación, ¿no? De la inmigración, el acceso de la gente que viene de fuera. ¿Qué puedo decir yo, por ejemplo? Como voy a hablar de mi experiencia, ¿no? A mí, una cosa que me sorprendió muchísimo, o sea, que claro, tiene que ver también con que aquí tenemos unos salarios muy altos. Muy altos, voy a decir, son unos salarios que están bien, pero en comparación con España son muy altos, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprendió fue cuando, tú imagínate, yo empecé a trabajar de babysitter con una de las familias donde yo solo trabajaba, no sé si eran como 10 horas a la semana, porque eran 2 tardes, un par de horas, y luego la otra familia trabajaba como 3 días full, que a mí me hicieron un contrato. Yo aluciné. O sea, que me hicieron un contrato de 10 horas a la semana. Y yo dije, ¿qué? De niñera. O sea, yo iba a jugar con esos niños. O sea, con esa familia mi papel era jugar con ellos. Yo tenía que ir ahí, jugar con ellos, sacarlos, paseo con bici, tal, piscina, llevarlo a alguna actividad, hacer la merienda, ¿sabes? Algo muy sencillo. Sí. Y me hacían un contrato. Entonces yo dije, wow, ¿no? Como, claro, ahora esa experiencia yo la traslado a España. O sea, nadie te iba a hacer un contrato por cuidar a sus hijos, y lo que a mí me pagaban por hora no tiene nada que ver con lo que... Pero claro, volvemos a lo mismo. O sea, el salario que tú tienes o la situación económica en la que te encuentras aquí te permite poder hacer esas cosas. Entonces, creo que al final, como todo es política, es como la pescadilla que se muerde la cola. Si tú tienes un buen salario, unas buenas condiciones laborales, te puedes permitir hacer un contrato, la persona que limpia, cuida a un familiar, cuida de tus hijos, entonces tú ganas dinero, como tú también ganas dinero. O sea, es como un círculo, tiene que ver un poco todo con política y economía. Entonces, claro, al final, ¿qué pasa? Que aquí, si tú vienes de fuera y tú tienes tu tiempo, porque tú tienes aquí o sea, si tú, por ejemplo, pasados los 3 meses no tienes trabajo, tienes que salir de aquí, ¿no? Sí. Entonces, claro, tienes más facilidad de encontrar trabajo. O sea, no facilidad de encontrar trabajo, sino que si encuentras un trabajo de lo que sea limpiando una casa, o sea, cuidando a unos niños, te van a hacer un contrato. Entonces, claro, ya con el contrato, vamos a decir, tú ya estás legalmente trabajando en España. Perdón, en Suiza. Entonces, claro, en España es como más complicado porque hay mucha gente que trabaja y no tiene un contrato. Entonces, claro, es más difícil quizá, ¿sabes? Cómo encontrar... Entonces, claro, es que el tema de la inmigración creo que es complicado también, ¿no? El cómo se controla la entrada y la salida de la gente, la forma, o sea, el camino para estar legalmente trabajando, las opciones que tiene. O sea, es como un tema, es complicado. Ok, entonces, sí, mejor no, quizás lo dejaremos para otro día. Pero sí. No, pero me parece súper interesante. O sea, yo aquí sí que es verdad que quizás eso sea como otro programa hablando solamente de ese aspecto, ¿no? De cómo funciona la inmigración en cuanto al trabajo aquí en Suiza o en España. Y sería como poner como muchos datos sobre la mesa y quizás tener como muchas experiencias de todo, de cualquier postura, ya no solo ideología, sino de cualquier postura y experiencia, ¿no? Wow, este tema es súper interesante. Sí. Y solo que nos podemos estar horas y horas. Pero como tú has dicho, necesitaríamos esos datos y poner todo sobre la mesa. Y sí, wow. Muchas gracias por compartir tu opinión y tu punto de vista sobre esta situación o sobre este tema en concreto del país en el que vivimos. Bueno, ahora continuemos con otra pregunta que tiene que ver un poco con tu vida laboral actual y con el mundo del fitness, porque, bueno, señores, Estrella
dirige los domingos, Sí. por las mañanas, un Un fit club. Bueno, Fit Club, sí, para moverte, para inspirarnos a, ¿sabes? Para empezar, ¿no? Empezar en la mañana el domingo con energía, me parece súper genial. Y vamos a hablar un poco de este tema. Y también sé que, no sé si estoy equivocada, ¿estás estudiando nutrición? sí. Pues sí, porque vi una entrevista tuya hace poco para poder informarme un poquito. Y tengo algo importante que preguntar sobre esto. Vale. ¿Cómo combinas eso, tu vida laboral con el mundo del fitness y la nutrición? ¿Qué fue lo que te llevó a interesarte por este tema? Pues obviamente todo viene un poco del negocio de Herbalife, que promueve como un estilo de vida activo y saludable. Y entonces, al final, no solamente estamos hablando de una serie de productos de nutrición para el día a día, sino también cómo crear ese estilo de vida en torno a ello, ¿no? Y entonces, para mí tuvo que ver mucho con cómo yo estaba en ese momento, ¿no? Porque yo ya tomaba los productos antes, yo ya había tenido un resultado súper bueno. Sobre todo, mi primer resultado cuando mi madre puso los productos en casa o puso un poco esa conciencia, ¿no? De cuidarte, qué estás comiendo, te estás moviendo. O sea, tiene que ver un poco, tiene que ver mucho con todo eso, no un poco, sino mucho. Para mí, la vuelta de toma de contacto fue un poco en la situación en la que yo estaba. Yo estaba había tocado fondo en general, o sea, en mi estado físico, obviamente en mi estado mental y emocional. Y entonces yo necesité drásticamente cambiar mi hábito, porque mi hábito, o sea, durante mucho tiempo, demasiado quizá, pero bueno, es algo que creo que no puedes controlar, o sea, no puedes decidir cuándo empieza tu duelo o acaba. O sea, es muy difícil y en medio de una presión. Para mí fue, yo tuve que cambiar muchas cosas. O sea, yo pasaba del sofá a la cama al sofá. Yo llegué a estar días sin salir de casa. Podría decirte esta semana, o sea, literalmente sin salir de casa, ni siquiera ir a tirar la basura o a comprar algo al supermercado, nada. Entonces comía muy mal y muchísimo, porque yo lo que sentía era como un vacío enorme y yo sentía que eso tenía que llenarlo. Pero claro, no era un vacío de hambre, o sea, yo no tenía hambre, o sea, es como, digamos, como era un hambre emocional, o sea, yo llenaba algo, o sea, quería comer mucho para llenar como ese vacío interno que no se llenaba con comida, o sea, necesitaba terapia y necesitaba un acompañamiento y un cambio de hábito, o sea, otras cosas diferentes, ¿no? Entonces, claro, yo me vi en una situación física, ya no solamente si había engordado, si pesaba muchísimo más, era una situación de que me dolían las rodillas, o sea, que me costaba levantarme, que físicamente me encontraba sin energía y claro, al final eres un poco, ¿no? Eres lo que comes, ¿no? O lo que absorbes, no sé. Pero al final, claro, yo estaba como envenenando mi cuerpo, digamos así. Entonces, para mí eso fue como ese cambio en el que yo encontré como el camino, ¿no? Un poco para empezar a cambiar mi estilo de vida. Y entonces, de repente, pues empecé a juntarme con gente que estaba dentro pues, de la compañía, porque al final somos distribuidores independientes, pero formamos parte de una compañía, una firma. Y bueno, era eso, moverte, hacer ejercicio, salir. Yo era como en plan, pues no quiero ir al gimnasio. No tienes por qué ir al gimnasio, solo encuentra algo que te ayude. Y para mí era caminar, porque yo no podía hacer otro ejercicio en ese momento, ¿no? No tenía ni fuerza, ni físicamente me encontraba bien, ¿no? Sí. Entonces, empezar a salir a caminar, cambiar todo mi hábito de comida, lo que comía, lo que bebía. Empezó ahí un poco ese mi cambio. Entonces, cuando yo empecé a tener este cambio, pues obviamente la gente empieza a preguntarte ¿qué estás haciendo? Qué bien te veo, me alegro de verte así. Sobre todo la gente que Cuéntame el secreto. Claro. Y entonces fue empezar a compartirlo, ¿no? Que es un poco como creo que se empieza casi siempre en este negocio, ¿no? Sí. Y al final, bueno, para mí era lo bueno del multinivel, ¿no? Es esa red de contactos donde tú ayudas a una persona y esa persona ayuda a otra y así. Y entonces, para mí, mira, jamás nunca me había planteado entrar en un mundo que tuviera que ver con el fitness, con el ejercicio. De hecho, a pesar de que yo, no sé, por ejemplo, yo siempre he tenido como una relación un poco de subida y bajadas con la comida, ¿no? O sea, mi relación con la comida no ha sido siempre, casi siempre nunca ha sido buena, ¿no? Entonces estaba muy metida en la cultura de la dieta, de adelgazar, de estar delgada, como muy obsesionada con eso, que de hecho, fíjate cómo es todo, ¿no? Como
lo que te dices, cómo te lo dices y todas esas películas que tú te cuentas. Y sobre todo también aquí tiene que ver también mucho el tema de las mujeres, ¿no? El cómo se nos ve, el cómo se nos dice que tenemos que ser, estar y tal. Que luego hace poquito abríamos una caja de fotos con mi hermano de mi madre y de nosotros de pequeños y yo me veía en todas las fotos y yo digo, o sea, esta imagen no es la que tenía yo en mi cabeza, porque mi cabeza era que yo siempre había estado como súper pasada de peso, nunca había estado bien, no me veía guapa, no sé. Y de repente me empezaba a ver las fotos y digo, coño, o sea, perdón. No, sí, te Perdón, entiendo. era como, pero entonces, ¿de dónde viene todo esto, no? Sí. Pues era de mi cabeza, o sea, era de pues, seguir un estereotipo y un patrón, ¿sabes? Como que no iba conmigo y que no era tampoco real. Y entonces, por esa mentalidad, yo nunca me había... O sea, a pesar de que a mí me gusta mucho el deporte, de que yo había hecho taekwondo, había hecho fútbol, me había metido a fútbol, iba a natación, o sea, iba como probando diferentes, como, no sé, como deporte, ejercicios, ¿sabes? Que me pudieran gustar. Yo nunca me había visto como una persona atlética, una persona que era como, no, es que ese cuerpo o el cuerpo que tú, o sea, el cuerpo de un atleta tiene que ser un cuerpo increíble, Ya, ¿sabes? sí. Como para tú ser una persona o fitness o una persona que le guste el deporte tienes que tener un cuerpo impresionante. Okay. Y entonces yo me di cuenta que eso no era así. Yeah. O sea, que a ti tú podías ser un amante del deporte, tú podías ser una persona que el deporte y la actividad física estuviera en tu día a día sin tener que tener específicamente un tipo de cuerpo en concreto, ¿no? Claro. Y ahí es donde me di cuenta cuando empecé a hacer deporte con gente de diferentes edades, de diferentes cuerpos. O sea, hay cuerpos, eso es lo que me encanta también, ¿no? De mi compañía de Herbalife, es que hay gente con cuerpos, o sea, súper diferentes, porque cada uno tiene un objetivo y eso me encanta, ¿no? Entonces, mi objetivo pasó un poco de, ya no quería estar delgada, yo ya quería estar fuerte y quería tener energía. Entonces, ese objetivo cambió en mi cabeza. Y entonces, no sé, me empecé como a animar y hacer los entrenamientos, a compartirlos en desafíos, ¿no? En retos que hacemos con los clientes y tal. Y bueno, fue súper guay, ¿no? Porque luego también empecé con una chica dominicana, empezamos también un fit club presencial aquí, pero claro, ya sabes tú un poco como el tiempo en Suiza, que de repente es verano y te cae una tormenta de muerte. Entonces empezamos también la modalidad online, ¿no? Entonces yo ya me quedé con el online los domingos para así también tanto las clientas que tengo en España como las que tengo en Suiza pudieran conectarse. Claro. Y de repente, tía, no sé, era una reunión de amigas donde hay chisme, ¿no? Donde te conectas con tu té, con tu agüita. Que no solo es fitness. Claro, y lo pasas bien. Y hacemos como, obviamente, ahora este mes estamos, por ejemplo, haciendo diferentes actividades con invitadas especiales, ¿no? Que están haciendo Body Balance, Gap, que vienen a promocionar un poquito diferentes modalidades de deporte, ¿no? Porque al final esa es la idea, que tú te muevas, pero encuentres realmente lo que te gusta. O sea, es que no me gusta el gimnasio. Ok, está bien. O sea, hablamos del trabajo de fuerza, ¿no? Pero encuentra lo que a ti, o sea, a ti te gusta caminar con tu música o mirando el paisaje, o te gusta correr, o quizás en la natación, o te gusta ir en patines. O sea, encuentra algo que te apetezca hacer para moverte, ¿no? O por ejemplo, hay gente, o sea, la mayoría de mis clientes es como, tía, a mí me encanta hacer vídeos en casa, ¿no? Cuando nos conectamos en casa, porque también tenemos, obviamente, todos los desafíos que hacemos tenemos nuestra aplicación donde tenemos vídeos, diferentes modalidades, diferentes niveles. Y entonces hay gente que le es súper fácil, ¿no? Conectarse desde casa, hacer 15-20 minutos diario. Entonces es como encuentra la forma, ¿no? Entonces yo quería como, no sé, tía, yo quería como transmitir eso a la gente, como no tienes que tener un cuerpo perfecto para empezar a hacer deporte. Claro. No tienes que tener, o sea, no tienes que estar delgada para poder moverte. O sea, lo que tienes que hacer es moverte para sentirte bien. Claro. O sea, que el objetivo creo no sea estar delgada, sino que el objetivo sea estar saludable, tener energía, estar fuerte, ¿no? Que tu día a día no te pese, que tu cuerpo tenga esa resistencia y ese soporte. Entonces, no sé, ahí cambia un poco el chip. Y esa reunión, o ese fit club, esas actividades presenciales, online, vinieron un poco creo que también de mi proceso, ¿no? De darme cuenta que al final yo sigo mi proceso porque tenía una meta al principio, la fui consiguiendo, bajar, en mi caso fue mi porcentaje de grasa para encontrarme mejor, dolor de rodillas y tal.
y mi proceso sigue, ¿no? Ahora tengo Claro. como otras metas y otros objetivos que creo que es lo bueno, ¿no? Siempre va a pasar. Al final va evolucionando y muchas veces a lo mejor piensas, madre mía, estoy aquí, ¿no? En tu caso, estoy Sí. aquí haciendo un podcast, algo que siempre habías pensado y ahora a lo mejor lo ves como, no sé, muchas veces pensamos, es como hablamos, ¿no? Acabo de empezar mi proyecto, un podcast pequeñito, pero hace unos años soñabas con estar aquí y con hacer esto y ya estás aquí. Pero ahora mismo seguramente tu objetivo sea mucho más grande. Totalmente, sí. Entonces, sí. eso es como muy guay porque de eso se trata, ¿no? De evolucionar. Y no sé, quería transmitir un poco eso en mis clases, ¿no? Ese proceso de ir mejorando, ¿sabes? De sentirte. Eso que a lo mejor está como muy redicho de tu mejor versión. Pero tu mejor versión es la que tú quieras que sea. Ya. Tu mejor versión no es una versión estándar que tiene que ser así. Es la que tú quieras. O sea, mi mejor versión sería estrella así. Pues ya está, ve a por ella, ¿no? Y sobre todo para mí fue importante, que me ayudó mucho en mi proceso también cuando yo empecé, sentirte rodeada de gente que está un poco en tu mismo, no en la misma situación, sino que quiere lo mismo que tú, ¿no? Entonces creo que la comunidad, y creo que eso también tiene mucho que ver con Suiza, el que tú creas tu pequeña comunidad y te rodees de personas que te suman y que tienen, o sea, que como que están un poco alineadas, ¿no? Con tu propósito, eso lo hace mucho más fácil. No es lo mismo hacer deporte un domingo por la mañana, porque encima el Fit Club es los domingos a las 9:30 de la mañana, que yo muchas veces, ¿sabes? Como le digo a Todos los domingos. Claro, es como, la gente me dice, ¿pero domingo? Ajá. ¿A las 9:30? ¿Sabes? Como, Sí. yo también muchas veces lo pienso cuando me levanto, ¿no? Como diciendo, ¿pero por qué tiene que ser el domingo? Pero es como el día que todo el mundo tiene más facilidad y es lo guay también, ¿no? Que cuando pruebas, cuando te conectas, ves que al final es un poco todo. O sea, es la energía con la que empiezas el domingo, esa sensación tan buena de, wow, he hecho ejercicio, he hecho un poco de deporte, me siento súper bien y ya tengo el domingo entero para ir adelante, ¿no? Entonces, eso, hacerlo sola es complicado. Pero Ya, cuando te me juntas imagino. con otras personas, se hace mucho más fácil. Ay, sí, yo tengo, hablando de eso un poco, ¿no? de esa sensación de hacer las cosas acompañadas. Tienes toda la razón. No sé bueno, no creo que soy la única, ¿verdad? A veces me pasa lo de ir al gimnasio, por ejemplo, en mi caso. Y cuando es la idea de irme sola, es como, ay, no me apetece mucho, pero a veces cuando voy acompañada de mi esposo o alguien, es como, tienes como ese empuje, Totalmente, ¿no? totalmente. Te sientes, y mucho más, como tú dices, hacerlo en grupo y que estén todos alineados con la misma Exacto. idea es genial. Entonces, creo que, o sea, yo diría el poder de la comunidad. Sí, sí, sí. Pero en general en todo, porque un poco lo que hablábamos también aquí en Suiza, ¿no? El que tú tengas una comunidad, sea pequeña o grande, ¿no? Yo cuando hablo de una comunidad no tienen que ser 1000 personas. O sea, pueden ser 12, 5, 20, 100, me da igual, ¿no? Pero cuando tú tienes esa pequeña comunidad, todo se hace más fácil. Claro. Mucho más. Por ejemplo, si te rodeas de chicas, por ejemplo, hispanohablantes que quieren aprender alemán y al final haces ciertas actividades para, venga, vamos a ir aquí, que ve en alemán, o vamos a ver una peli, ¿no? En alemán. Eso, no, o sea, irte tú a ver una peli en alemán sola, quizás se te haga un poco complicado. Sí. Hacerlo con unas amigas, con tu pareja, es diferente, ¿no? Entonces creo que el acompañamiento, que creo que en eso se basa 100% mi negocio, en acompañar a la gente en su proceso de transformación, es súper importante. O sea, yo no sé, y más, o sea, mucho más aquí, estando en Suiza, tía, yo me he dado cuenta de eso, de qué importante es como Tener Sí. una comunidad, no tener como esa red, como Eso como es, ese grupo, ¿no? esa red. De apoyo. Sí. Wow, muy interesante. Sí. Me encanta. Me doy cuenta lo ilusionada y lo contenta que estás con lo que estás Sí. haciendo. Me Lo gusta reflejas mucho. Lo reflejas Sí. mucho. Sí. Me alegra muchísimo que estés realizando, ¿no? Tu sueño y se está, poco a poco vayas consiguiendo Sí. lo que tenías pensado y espero que llegues mucho más lejos, por supuesto. Hola, otra vez de nuevo aquí. Aprovecho esta pequeña pausa para preguntarte de qué temas te gustaría que tratemos la siguiente vez. Déjame en los comentarios y yo te voy a leer. Bueno, ya no te interrumpo más porque este tema está siendo muy interesante. ¡Chao! Y una cosa ya para cerrar un poco de nutrición y fitness. ¿Has visto alguna diferencia entre los hábitos alimenticios o que si la gente está más concientizada con la nutrición y todo eso respecto a España y Suiza o es igual, la gente da igual, España y Suiza están concientizados de que realmente hay que cuidarse? Por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió de aquí en Suiza y que me encantó muchísimo es como que aquí, por ejemplo, el tema de tomar vitaminas, suplementarte, para ellos es como algo súper normal.
como que ellos entienden que vas pasando por unas etapas de crecimiento, o sea, eres un niño, un adolescente, un adulto, entras un poco también en la madurez, tal, y entonces tu cuerpo necesita diferentes cosas. Entonces, para aquí, por ejemplo, cuando yo hablaba de el tema de Herbalife, de una empresa de nutrición, que aquí, por ejemplo, es poco conocido, que, o sea, que empieza a entrar, no, hay mucha gente que trabaja, que hace el negocio aquí, pero que no era tan conocido, por ejemplo, como en España, que lleva muchísimos más años. Y que tiene mala imagen también, ¿no? Claro, y en Latinoamérica también, claro, tiene que ver un poco, no tanto con el producto, la empresa, sino tiene que ver también con las personas, porque al final somos distribuidores independientes. Entonces, claro, tú no puedes vigilar tanto como que una persona haga bien el trabajo o no. Entonces creo que ahí, porque, por ejemplo, para mí, yo he tenido muchas clientas que han venido ya de probar, por ejemplo, Herbalife, con muy mala experiencia, tal, y todo tenía que ver un poco con la persona que le había recomendado los productos y que le había acompañado. Y entonces, cuando no digo que empiezan conmigo y todo es genial, que también. Muy bien. Que también. Un poquito ahí de... No, pero quiero decir que tiene que ver mucho con la persona, porque al final lo bueno de Herbalife es que cualquier persona, todo el mundo puede tomar los productos y trabajar en hacer el negocio, y lo malo también es eso, que todo el mundo puede acceder, ¿no? Entonces, claro, la misma situación tiene lo bueno y lo malo, porque, por ejemplo, en el caso de mi madre, fíjate, una mujer con 50 años que no tenía experiencia laboral, tuvo la posibilidad de entrar, pero claro, eso quiere decir que también hay gente que entra pensando que voy a hacer dinero fácil, voy a vender botes y me da el seguimiento, el acompañamiento, me da igual. Claro, entonces ahí ya empiezas como en un problema de te vendo el producto y paso de ti, ¿no? O sea, claro, eso lo vas a encontrar en todos sitios. Quiero decir, también vas a ir a una tienda, te van a vender algo y a lo mejor no te funciona, no te va, o tiene un mal servicio y entonces no vuelves, ¿no? Sí, que no le importa el cliente mucho. Claro, entonces eso es verdad que al final también Herbalife tiene sus mecanismos. Obviamente ha habido gente que con malos procedimientos que ya no está en la compañía, ¿no? Pero claro, son cosas difíciles a veces de detectar. Entonces, por ejemplo, aquí en Suiza a mí lo que me sorprendió y me gustó muchísimo, porque yo me dedico ahora a esto, ¿no? Es que cuando yo hablaba de nutrición y enseñaba los productos, obviamente con toda la ciencia que hay detrás, ¿no? Porque al final es una empresa que, está en 96 países, claro, invierte en tecnología y en desarrollo científico muchísimo. Entonces, cuando yo empezaba a enseñar los productos, sí, yo conozco el omega 3, yo conozco no sé qué, o sea, la gente ya conocía las vitaminas, ¿no? Yo ya tomo esto, tal, pero voy a probar con esto. O sea, como una facilidad de decir... Estamos sí, abiertos, ¿no? Claro, porque como que están concienciados de que... También supongo que estamos en Suiza, lo que hablábamos antes, por conectarlo con la comida. Claro, el estado de la comida aquí, nutricionalmente, no es tan rico, a lo mejor como en España. Y en España también depende en qué sitio, ¿no? O depende... También tiene... Claro, es que eso sería abrir otro melón de la comida hoy en día. O sea, entonces, para eso tenemos también, sería como... Tenemos que invitar a ella para otra parte, para hablar de esto, pero sí. Pero fue muy guay porque, o sea, aquí en Suiza están súper concienciados con eso, tía. Por ejemplo, el ejercicio al aire libre, la actividad física, tal. Yo alucinaba, ¿sabes? Que me acuerdo de las primeras veces que subíamos, no sé, hacíamos hiking, no sé qué, y te veías un matrimonio de 80 años. ¿Por qué? No sé, y yo con la lengua afuera, en plan, sí, ¿sabes? Sí, ellos van súper más rápido que uno. Yo soy más joven que ellos, pero ellos van como... Entonces, por ejemplo, para mí eso fue súper guay en ese aspecto, ¿no? Entonces, el cómo tienen aquí, por ejemplo, el tema del ejercicio, incluso los niños que tienen muchísimos días deporte en el cole, no solamente, por ejemplo, en España creo que 1 o 2 días, aquí es casi todos los días. Una extraescolar, o sea, las extraescolares siempre, o casi siempre, igual que música y tal, pero siempre una de ellas tiene que ver con un ejercicio, una actividad física. Eso me parece increíble. Entonces, no sé, como que se cuidan mucho en ese sentido, que es como todo también. La alimentación aquí depende también un poco. Creo que es como que tiene, no sé, más déficit de nutrientes, ¿no? En ese sentido. Pero están muy concienciados con la suplementación, con la vitamina, con el deporte. Entonces, la verdad que está súper bien. Porque luego, por ejemplo, en España, sin embargo, tenemos esa dieta mediterránea, no sé qué, pero los excesos, por ejemplo, la obesidad en niños lo veíamos, ¿no? En España es bastante preocupante. La cantidad de comida basura, fast food, de ultraprocesados que se comen. Eso, por ejemplo, pues también, bueno, también es preocupante, ¿no? Pero yo creo que sí que la gente hoy en día es mucho más consciente de lo que debería o no debería comer, sobre todo también de cara a los niños, ¿sabes? A tus hijos, de qué le estoy dando, ¿sabes? Como qué consecuencias tiene lo que estoy dando a mi hijo. Entonces,
en ese aspecto creo que en general, ¿no? Creo que podríamos decir que no solamente Suiza-España, sino que generalmente, o sea, en general, es como, creo que está siendo como una especie de movimiento global. Todo lo que tiene que ver con la nutrición, el fitness, como de repente la gente está entendiendo que es como accesible a todo el mundo. No se trata de hacer deporte y comer y tener una dieta súper nutritiva como atleta, porque soy un ciclista, porque estoy en un equipo. No, sino que también tienes que hacerlo tú, ¿no? O sea, que deberías tomar un poco conciencia en ese sentido. Entonces, no sé, eso creo que es como algo que, como un movimiento, ¿sabes? Como más globalizado. Vale. Wow. Estrella, hemos hablado de muchas cosas. Sí. Hemos hablado de tu vida, de cómo empezaste en Suiza, de esa situación o de esa parte de tu vida que no habías podido contar, de cómo estás ahora trabajando en el trabajo que te motiva, que te hace feliz, y también cómo empezar con la nutrición y el fitness ha cambiado mucho tu vida y que acompañas a gente también en esto y que lo disfrutas. Eso me llena, me hace muy feliz verte que te motiva, ¿no? Eso, ¿no? Y ya que en ti funcionó algo, pues que es bueno compartirlo con los demás también. Sí. Bueno, ha sido genial contigo, ha sido... ¡Wow! La verdad, el tiempo se me ha pasado súper rápido y la verdad me he dado cuenta que necesitamos otra parte para poder hablar de nutrición y otras cosas concretas, exactamente. Pero por hoy vamos a intentar... Voy a preguntar unas últimas preguntas ya para poder cerrar esto. Si pudieras dar un consejo a alguien que llega con estudios universitarios como tú a Suiza, pero empieza trabajando en cosas muy diferentes, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo? Mira, yo aquí quizás le diría a esa persona, por ejemplo, en mi caso, que creo que ha sido así, que sea un poquito más valiente que, por ejemplo, como yo lo he sido, ¿no? Porque muchas veces pecamos de, ay, no estoy suficientemente preparada, ay, me falta no sé qué. Yo en este aspecto sería más valiente. O sea, si tienes formación universitaria, es verdad que aquí, por ejemplo, con una formación universitaria puedes acceder a puestos muy buenos, tener contratos muy buenos también. O sea, la verdad que es una muy buena oportunidad si tienes ese tipo de estudio. Entonces sí que diría a esa persona que viene, o sea, que se informe en qué puede, o sea, con los estudios que tiene, si tiene que hacer algún tipo de convalidación o algo. También hay, por ejemplo, buscar, porque yo siempre buscaba, claro, en mi caso también tiene mucho que ver con lo que hablábamos, porque yo buscaba consulado y entonces, claro, eso yo necesito hablar como el idioma fluido. Pero aquí, por ejemplo, en Suiza, la suerte que hay es que hay muchas empresas que son de fuera, internacionales que simplemente, o son de aquí, pero tienen un equipo multicultural, entonces el idioma oficial al final viene a ser el inglés, por ejemplo, o el francés, dependiendo, ¿no? En el cantón en el que esté. Entonces yo en este caso, si tienes formación universitaria, que te informe, o sea, a qué podría aplicar con esa formación y que seas más valiente, o sea, que vayas a hacer una entrevista, que te mueva, que no te dé a lo mejor tanta vergüenza, como por ejemplo... Este es un consejo que me dio una chica que trabaja también, o sea, tiene que ver con LinkedIn y todo eso, y me hablaba un poco de esa forma de que cuando tú estás leyendo los requisitos o sea, hay diferentes personas, ¿no? Y yo soy la persona de que si son 10 requisitos y no cumplo los 10, ni siquiera aplico. Yo soy una de ellas. Sí, y eso, por ejemplo, es un error, porque muchas veces de esos 10 requisitos, si tú cumples 7 o cumples 6, tienes que aplicar. O sea, quiero decir, requisitos importantes, quiero decir, si por ejemplo te están diciendo que tienes que tener una licencia, o sea, un grado, tienes que tener una formación universitaria, eso es un requisito muy importante, pero por ejemplo, no sé, cosas como que hable inglés y muchas veces te decimos, no, hombre, es que mi nivel de inglés es fatal o lo que sea, aplica, ¿vale? Haz la entrevista, lánzate, sal un poquito de esa zona de confort, pruébate a ti mismo, porque ahí es donde vas a poder encontrar posibilidades. Entonces, si tienes formación universitaria, quieres trabajar aquí, sé un poquito más atrevido y más valiente en el sentido de aplicar a alguna posición, aunque tú sientas que no estás como 100% preparado. Al final es una entrevista, es decir, no pierdes nada. Entonces yo, quizás viniendo de mi experiencia, que a lo mejor he sido como menos valiente en ese sentido, como esperando siempre estar como súper preparada, hablar alemán súper bien, ¿sabes? Y quizás no es tanto. O sea, al final es como, yo creo que es como, inténtalo y ves probando. Y al final las entrevistas creo que también son como formas de darte cuenta qué te falta, qué puedes mejorar, ¿sabes? Como esos, por ejemplo, esos pasitos de decir, vale, pues mira en esta entrevista esto, o aquí me han dicho que me habría hecho falta tal, voy a ponerme con ello, ¿no? Entonces eso, que seamos más valientes, que no tengamos tanto miedo, ¿sabes? Como que muchas veces tenemos muchas más habilidades de las que nos pensamos y nos da como queremos ser como el 10 y
y no hace falta. Y vamos no hace retrasando, ¿no? Hasta Sí, conseguir ese 10. exactamente. O sea, Ok. como no posponer tanto bueno, cuando te hables súper bien, ¿sabes? No hace falta. O sea, empieza ya. Y irán mejorando, porque luego también es como, o sea, al final, fíjate, es la percepción de todo, ¿no? O sea, muchas veces piensas que tienes como un nivel de alemán o de inglés, o de alemán, por ejemplo, en este caso, que no es bueno, y luego hablas con otras personas y dices, pero si hablas muy bien alemán, y tú dices, Ya. entonces, eso. O sea, tiene que ver Sí. mucho, yo entiendo, con un poco ese síndrome del impostor, que para mí ha sí. sido un compañero de vida muy pesado, pero que lo he llevado, o sea, me ha acompañado muchísimo. Entonces, eso, lánzate. ¿Sabes? Como que no es algo... Es complicado encontrar trabajo aquí, supongo. O sea, claro, como en cualquier sitio, Como en cualquier. y más cuando es fuera, ¿no? Tiene ese doble, no sé, esa doble dificultad quizá de primero encontrar trabajo y luego encima fuera de tu país con otro idioma. Ok, pero al final tienes que probarte. Creo que, no sé, la gente que se atreve más tiene muchas más... La actitud te abre muchas puertas. Ya, claro. Sí. Muchas gracias por ese mensaje inspirador, Estrella. Y nada, última pregunta. Esto parece un poco de entrevista, pero ¿cómo te imaginas en 5 años? ¿Con el fitness, con este negocio o quizás algo ligado con tus estudios? Pues la verdad que esta pregunta me la he hecho muchas veces, o sea, y intento trabajar mucho en esa pregunta. ¿Cómo veo en 3 años? ¿Cómo veo en 5? Y la verdad que estoy súper contenta con mi proyecto. Creo que estoy encontrando la forma de hacer el negocio como a mí me gusta y de la manera que a mí me gusta. Y pues claro, en 5 años, no sé, me imagino con una... No sé, lo tengo como muy claro. Me imagino en una comunidad muy grande, con un equipo muy alineado conmigo, con camino a un poco a esa libertad financiera o esa forma de trabajar que a mí me encantaría, ¿no? Que me gusta como poder trabajar desde cualquier país, poder viajar, poder tener un poco esa libertad de horario, ¿no? Y económica que te permite eso. Entonces, la verdad que este es mi objetivo a 3 y a 5 años y la verdad que lo tengo como muy claro. Así que voy a por él. Muy bien. Nosotros, y si yo me sumo a eso, si tengo que apoyarte o algo, estoy aquí. Y nada, me ha encantado, la verdad, Estrella. Sobre todo, es que es curioso, aunque ahora lo voy a mencionar al cierre de la entrevista, cómo nos conocimos. Ay, sí. Wow, es genial. O sea, yo estaba pensando, sí. tiene que contarlo porque me parece muy guay. Sí, es genial coincidir. Es que, vamos, fue súper genial cómo nos conocimos y ahora es genial poder tenerte aquí hablando conmigo. Me moría de ganas de charlar porque tienes una historia genial. Gracias. Y yo agradezco ese día Fue Muchísimo. Navidad. fue Navidad del año pasado. Qué bonito. Que coincidimos, ¿no? Wow, increíble. Jamás me Nos imaginé. conocimos en un avión. Sí. Que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Con estar en otro país, con migrar, con viajar. Y nos conocimos en un avión y hicimos networking, pero a lo bestia, ¿no? Sí, las 2 horas y algo de viaje fueron como 10 minutos. Solo hablamos. Totalmente. Durante sí. todo y fue muy guay, porque también, aparte, venimos, o sea, estamos en Suiza, veníamos también de Murcia. Sí. O sea, cuando me dijeron, no, porque yo estoy en Murcia, y yo, ¿qué? No sé qué, yo sé. Sí. O sea, fue muy guay. ¿Qué probabilidades hay de que Exacto. coincidas con alguien de... Y sí, incluso porque tú vives en el pueblo al lado de mí y mis padres. Exacto. Increíble. No, pero fue muy bonito. Sí. Y la verdad que estoy súper contenta de estar aquí porque, primero por tu proyecto, que me encanta. Y en este momento, me acuerdo en este tiempo, hablar un poquito sobre eso, que era como un bebé que todavía ni siquiera había salido, o ni siquiera había dado luz, ¿no? Todavía no. Yo me acuerdo que te estaba contando, creo que fue recién ahí cuando estaba pensando en crear recién el canal y tú, wow. Y me pareció fantástico. Y entonces, ahora cuando te veo, ahora estar yo aquí contigo, o sea, me parece súper mágico. Y la verdad que estoy súper contenta que me hayas invitado. Ya creo que me voy a hacer una experta en podcast. O sea, porque... Quiero tenerte aquí, por supuesto. Porque me ha encantado la entrevista y me encanta mucho, o sea, me gusta muchísimo también esa visión, ¿no? Ese punto de vista de conocer diferentes historias. Para mí, o sea, lo que más me gusta, por ejemplo, en mi negocio son las historias. O sea, cuando la gente te cuenta su historia. O sea, yo creo que aprendo tanto. El otro día cuando estaba viendo tu entrevista con Kendra también, que también la sigo, o sea, es súper enriquecedor, ¿sabes? Como conocer diferentes puntos de vista. Estés de acuerdo o no, porque también está... Claro, o sea, veo muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero siempre intento por qué no estoy de acuerdo con eso, ¿no? O desde qué punto de vista o desde qué experiencia está viendo esta persona eso. Y me parece súper guay que en este podcast
como tenga la oportunidad de hablar con tanta gente Sí, diferente. diferentes experiencias. Sí. Claro, porque es justo, como tú has dicho, te trata siempre no de la experiencia, del punto de vista. Sí. Y puede que a ti quizá no te parezca así y a la otra persona sí, entonces son diferentes puntos de vista. Y eso es genial, y lo que quise hacer es eso, y traer aquí a personas y hablar, porque cada historia es enriquecedora, inspiradora. Siempre, y, sí. y es genial darle voz a eso. Sí, me encanta. Gracias. Bueno, gracias Estrella por compartir con nosotros tu historia. Me quedo con la idea de que la reinvención no significa olvidar lo que estudiamos, sino sumarlo a nuevas experiencias. Correcto. Y a quienes nos escuchan, recuerden que aquí en Historias con Acento seguimos conociendo mujeres valientes que inspiran con su vida. Nos vemos en un próximo episodio y mientras tanto sigamos contando nuestra historia con acento, porque cada voz cuenta. Y nos vemos una próxima vez. Bisbal. Muchas gracias.